Situación compleja para Defensor, luego de lo que fue la Asamblea General Ordinaria de la jornada del lunes 29 de abril del 2024. Complicada no por ayer, sino por lo que viene siendo en los últimos años, que en una nueva asamblea se volvió a hablar del tema, se volvió a evaluar la parte económica, que trae preocupación en la gente violeta, luego también de que la prensa se hiciera eco de esto. En nuestras redes sociales lo informamos. También el colega Fede Huizán, por lo menos en redes sociales, lo puso los números del pasivo y números de algunas deudas que generaron cierta polémica en la gente. Y es verdad, hay que preocuparse por la situación del club. Defensor no está bien, Defensor que hace muchos años que no viene bien, con una misma directiva, pero con diferentes formas de conducción en la parte deportiva, o que todavía que no terminan de cerrar, si uno compara los últimos 5 años. Creo que desde 2022 en adelante, o fines de 2021 en adelante, es que la situación deportiva se empieza a acomodar un poco, ya con Samantha Rodríguez y después Marcelo Méndez y hoy con Martín Barini. Defensor goza de tranquilidad y goza de por lo menos haber acomodado en ciertas partes. Es verdad que hay ciertos objetivos que se cumplieron, otros que no, pero creo que Defensor, o cualquiera que siga Defensor, sabe o siente que la cosa ha cambiado y la energía ha cambiado. Esto por parte de la parte deportiva. Hay otro tema, un tema más de trasfondo, que quizás el hincha en el día a día no se entera, o lo puede ir viendo más o menos en el periodo de pases, o los que están más o menos cerca se van enterando, y es que la situación económica no estaba bien de Defensor. Defensor en los últimos 5 años, el pasivo aumentó en casi 10 millones de dólares. Hay que también saber separar la parte de pasivo y la parte de deuda, porque vos podés aumentar pasivo, pero lo que importa es lo que vos debés y cómo estás con ese ámbito, con ese tema. Defensor, mes a mes, para solventar el presupuesto mensual, recurre a diferentes préstamos o diferentes adelantamientos de pagos, sea de televisión, sea concepto de Conmebol, por participación de Libertadores o Sudamericana, premios, lo que sea, pero intenta hacer malabares para llegar a ello, para llegar a pagar sueldos de sus funcionarios. A día de hoy todavía no ha tenido problemas con eso. El tema que el pasivo aumenta, el pasivo alcanza los 20 millones de dólares, según lo que se habló ayer en la parte de la asamblea. Antes de continuar con esto, y también hablando un poquito de la parte de la asamblea, lo que quiero hacer mención es que ayer estuve presente, como cada asamblea general ordinaria y extraordinaria del Defensor Sporting Club, que la información o lo que se hable en este video, y que incluso datos que se mencionan en mis redes sociales, son por informaciones que se van consiguiendo, intentando también cuidar un poco la identidad de Defensor, o no perjudicar, sobre todo. Esa no es la intención, sino que la intención es informar a la gente del club, como también a la gente del fútbol uruguayo en general, pero sin meterme en terrenos que no me corresponden. Sobre todo hablo cuando uno, como en su calidad de socio, participa de una asamblea y tiene el librito y se entera de cosas y se van hablando de diferentes situaciones que quizás no está bueno publicar o hacer públicos ciertos nombres o ciertos números. Entonces, lo que se va a hablar ahora son datos que muchas veces filtran dirigentes del club hacia la prensa, datos que se han filtrado también en las últimas horas, y otros datos u otros momentos que algunos son opinión mía y otras que son informaciones que, uno se va enterando, pero sin aprovechar de mi calidad de socio. No sé si me explico. Sobre todo porque yo entiendo que no corresponde, no creo que corresponda que yo aproveche mi situación de socio para filtrar ciertas cosas. No es la intención, ni mucho menos, sino que la gente entienda cómo está Defensor, y que podamos también razonar un poco y entender por dónde va la situación con el club. Situación económica. Si bien el resultado bruto del ejercicio 2023 dio positivo, el pasivo continúa aumentando. Que el pasivo aumente no implica el resultado o el número real de la deuda. Es decir, acá lo que uno debe ver es el pasivo corriente y el activo corriente. Es decir, lo que uno debe para este año y lo que uno va a cobrar este año.
De lo que uno va, o lo que Defensor Sporting debe en el año, el pasivo corriente, son unos 12 millones de dólares. Mientras que el activo corriente, es decir, lo que le va a ingresar a Defensor Sporting durante el curso 2023, es de 6 millones de dólares, más o menos. Entonces, para el ejercicio de este año, Defensor le están faltando unos 6 millones de dólares para acomodar eso. Hay un desfasaje financiero de 6 millones de dólares. Si Defensor no obtiene dinero, para este año tiene que refinanciarlo, lo cual eso va a hacer que continúe creciendo, o que pueda continuar creciendo por los intereses, porque quizás, como lo ha hecho en otro momento, canjea o vende, mejor dicho, porcentaje de jugadores para pagar el préstamo, o lo canjean, es decir, yo lo voy a pagar cuando venda él un 10%, o cuando venda el pase de tal, pago el 10% de ese jugador. El tema es que con el porcentaje es algo que, por más que es medible, hoy no tiene un número claro, porque yo quizás al jugador lo tengo tasado en 3 millones de dólares, pero capaz que cuando lo venda en un año vale 6, sin embargo capaz que la situación no mejoró, sino que empeoró o está igual, y por más que está tasado en 6, yo lo termino vendiendo en 2. Entonces, por ahí no te da el porcentaje, entonces es todo un círculo vicioso bastante complicado, y es lo que viene pasando en los últimos años. Un caso así, por ejemplo, creo que pasó con Matías Rocha, que se pidió un préstamo y se iba a pagar con el porcentaje de venta de la transferencia de Rocha, es decir, dependiendo cuánto valía o cuánto se pagaba Rocha, se pagaba en función de eso, se pagaba el préstamo. Y todavía Rocha se terminó yendo por Chirola para lo que respecta a una venta de Defensor, y esto lo terminó complicando. De hecho, ese préstamo, si no me equivoco, aún no se ha pagado. El pasivo financiero de Defensor Sporting alcanza los 9 millones de dólares, de los cuales de esos 9 son unos casi 8, 7 y pico con particulares. Y eso obviamente repercute en lo que respecta a los intereses. Unos intereses los cuales en el año 2023 superó la cifra de $1 millón solamente en concepto de interés. Es decir, yo debo 10, pero tuve que pedir 10 de préstamo y terminé pagando 11. Lo cual habla de que, obviamente, como todos sabemos, pedir préstamos es una situación de emergencia, pero que a largo plazo te puede empezar a complicar. El gran tema con esto también es lo que explicamos durante todo este video. Y es que Defensor Sporting tuvo una generación campeona del mundo, más alguna venta más, como la de Lucas Paul de los Santos, como la de Matías Rocha, Facundo Mayo y alguno más, por fuera de los campeones del mundo sub-20, que quizás es el tope o uno de los topes a nivel juvenil. Y es que Defensor vendió. Seguramente algunos los pudo haber vendido más caros, pero producto de la urgencia y el momento, como Maturo y Ferrari, que se venden previo a ser campeón del mundo, apenas dio un resultado positivo. Entonces, Defensor es un club que tiene que no solo alcanzar el déficit operativo, es decir, lo que uno gasta en el año, sino que aparte tiene que empezar a buscar la forma de, además de eso, bajar la deuda. Entonces, si en un año muy bueno, o teóricamente muy bueno a nivel juvenil, apenas se alcanza lo que se gasta en el año, sin embargo, no llega, no alcanza para empezar a bajar un poco el pasivo y las deudas, es una situación complicada y una situación excelente, o muy buena, repito, que no se dan todos los años. Con respecto a las otras áreas del club, el básquetbol no mueve la aguja, quizás tiene un presupuesto mensual de unos $60.000. Por parte de lo social genera algo de plata, pero también no mueve la aguja, es importante obviamente, quizás con $30.000 por mes más o menos de ganancia, pero insisto, no mueve la aguja, no sé tampoco si es algo que haya que recortar, sobre todo hablo del básquetbol, como del fútbol, con un presupuesto mensual de unos $300.000, entre $300 y $400.000, no mueve la aguja, porque los derechos de televisión dejan tanto dinero, es una cifra menor al $1.000.000. Habrá que ver cuando venza el contrato con Tenfield, creo que es en el año 2026, qué pasa con ello. Si Tenfield continúa, si no continúa, si agarra otra cadena de televisión, si hay más plata o hay menos plata, teóricamente se busca más plata. Por ahí puede haber otro ingreso, pero igual estamos en lo mismo. Entonces, Defensor tiene que apelar al resultado deportivo, apelar a quizás obtener mejores resultados a nivel internacional y que eso te dé plata, porque hoy en día Conmebol da más plata que lo que daba hace capaz que 10 años o 15 o hasta 20 cuando Defensor competía internacionalmente. Por partido ganado, por participación, por fase disputada. Y bueno, y quizás uno con una participación medianamente buena puede hacer una millonada. Y no hablo de buena, no hablo ni siquiera de pasar de fase de grupo. Solamente participando en fase de grupo de Libertadores quizás uno hace unos $4 millones. Ganando partidos locales más la participación solamente por concepto de participación.
pero también es un círculo vicioso y es que vos tenés menos plata, entonces distribuís menos plata a la parte deportiva o intentás apostar por menos, intentando obviamente lograr lo máximo posible, pero una cosa lleva a la otra, entonces uno debe tener en cuenta dónde se invierte, cómo se invierte y qué se espera. Entonces creo que Defensor Sporting está en una situación que la debe analizar bien y que en base a eso debe seguirlo a rajatabla, que es lo expresado durante todo este video. Defensor Sporting hace años que viene mal, no soy yo quien lo digo, uno lo puede ver con la parte deportiva de los últimos años y cómo se ha manejado de forma económica, mal vendiendo jugadores, o es decir, vendiendo quizás a bajo costo producto de la necesidad de dinero, necesidad de venta rápida, entonces eso te lleva a mal vender. Para explicar toda la situación de Defensor, en realidad uno debería irse mucho más atrás, 2019, inclusive mucho más atrás, de épocas del 2007, que eran buenas, probablemente una de las mejores épocas a nivel deportivo de Defensor. Yo la viví como niño y realmente siempre lo recuerdo con mucha nostalgia y con mucha alegría, sobre todo Copa Libertadores compitiendo a alto nivel, porque no fue la semifinal del 2014, fueron las dos veces de cuarto de final del 2007 y el 2009 en Libertadores, también en Sudamericana, eliminando a Boca, Flamengo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que desde ahí el club también empezó a tener cierto problema de base, que no se iba viendo con el correr del tiempo, que luego en su momento se dio y se visualizó mucho más. Pero más allá de eso y de encontrar una responsabilidad, creo que esto, a lo que quiero llegar es que esto son de muchos años, de muchos errores, de momentos de quizás en la época donde el gerente general era Richard Marcelli, por ahí el club no presentaba tantos problemas o no se visualizaban. Sí, en la parte deportiva estaba bien, que por ahí luego se terminó complicando un poco, porque creo que en el afán de, siempre con la buena intención, yo no dudo de la intención de nadie, en el afán de cuando hay cambio dirigencial, en el 2019, Nadie Castillo y Andrés Fleurkin y su lista 5, creo que en el afán de intentar acomodar el club, me parece que era una vuelta demasiado brusca, muy rápida, 180 grados y dieron vuelta al club, y eso termina generando muchos problemas, porque se crean más comisiones, porque creo que se gasta más plata y es donde ahí se dispara el pasivo de Defensor. En 2018, al tipo de cambio del momento, estaba en unos 10.700.000 dólares, casi 11 millones. Ya en el 2019 pasa 8.800.000 dólares al 2020, donde incrementa a 13 millones y medio de dólares, para después continuar un poco a poco entre 14 y 14, casi 15, y ya lo que es a día de hoy, 2023, con 19.900.000 dólares más o menos el pasivo de Defensor. Y eso habla de que la situación empeoró. 10 millones de dólares en los últimos 4 o 5 años. Creo que ahí se manejó un poco mal. Es verdad que también en el medio está la pandemia, en el medio también está el descenso de Defensor, que creo que a nivel deportivo también tienen sus culpas, sus motivos. No es momento tampoco de entrar en detalle en qué cerró, qué no cerró. Creo que Defensor en su momento perdió la esencia, luego la recuperó. Creo que todos más o menos tenemos noción de lo que es el camino de Defensor, o a dónde se debe llegar, mejor dicho, cuál es el fin. Por ahí hay alguna duda con el camino, que es lo que pasa a día de hoy. Creo que a día de hoy igualmente está todo más o menos acomodado en la parte deportiva. Hay por mejorar. ¿Por qué? Por mejorar, y ya metiéndome un poco más en lo que pasó en la asamblea, y es que por ejemplo, en el mes de diciembre del 2023 ya se venía craneando durante muchos meses el hecho de hacer o crear un plan para reflotar a Defensor, un plan a seguir, una planificación. Made in Defensor se le llamó. Es decir, hace énfasis en que Defensor Sporting sigue un plan que fomenta como estandarte principal a sus jugadores de divisiones formativas, que la idea es tener entre 3, 4 o hasta 5 máximos jugadores de afuera, foráneos le llaman, es decir, lo que sería a día de hoy, por ejemplo, un Guille de los Santos, un Elizari, un Dawson y un Octavio Rivero, ponele, aunque es del club, pero ponele. Y el resto no. Quizás hasta incluso a ellos pagarle un sueldo un poco más alto, pero el resto con juveniles. Que sea la base y con eso manejarse durante muchos años. ¿Por qué? Porque Defensor hoy está en una situación de inviabilidad.
es feo decirlo, choca decirlo, pero Defensor es un club inviable. Por el pasivo, pero por las deudas que tiene y por diferentes situaciones que lo han llevado o que lo llevan a día de hoy y hasta unos cuantos años más a mi gusto a vender por debajo del costo que debería y a tener muchos problemas con ello. Porque lo digo yo y creo que es lo que más se hace eco a nivel fútbol uruguayo en general y la prensa y la gente del ambiente del fútbol en general lo sabe y no por entrar en esa competencia, pero si no es el mejor es el segundo, pero a mi gusto es el mejor. Y es que Defensor es el cuadro más formador, eso a nivel dato seguro, pero es la mejor cantera del Uruguay es la de Defensor Sporting. Sin embargo, Defensor no lo puede hacer valer a nivel primera división. ¿Por qué? Porque a veces juega un poco en el primer equipo, porque a la primera de cambio, ante los primeros buenos rendimientos hay que venderlo a un precio menor, también producto de lo que hablábamos antes de un desconcierto del club, que termina llevando a que, por ejemplo, cuando se da el cambio de directiva en el 2019, más o menos, se empieza a ver que hay jugadores que tienen situaciones irregulares o situaciones poco cotidianas o situaciones que no deberían suceder. Por ejemplo, que generalmente en su momento la cláusula que se le ponía a todos los jugadores de primera división era unos 3 millones de dólares. Esto hablo del año 2019. Sin embargo, Emiliano Gómez, por ejemplo, que era una de las grandes joyas, que debutó con 16 años y monedas, o 17, que la rompió toda. Sin embargo, Defensor se entera que tiene una cláusula, nadie sabe por qué, de unos 500.000 dólares. Por ejemplo, también que Alan Rodríguez, que se formó en Defensor, hizo todas las formativas en Defensor Sporting, en su momento decide por decisión del jugador irse a Boston River porque ambos tenían el 50% del pase. ¿Cómo se explica que ambos clubes tenían el 50% del pase? No lo sé, no importa y no viene el caso tampoco. A lo que voy es que quizás la necesidad de dinero, la necesidad de conseguir préstamos, de adelantar plata, llevó a que se tengan que regalar porcentajes de jugadores. Entonces cuando vos querés acordar, terminás vendiendo a Luciano Boggio y adquirís solamente el 50% del pase, o situaciones en general con otros jugadores, vendés a Maturro y pretendés quedarte con un 10, un 20%, pero ya no tenés, ya de pique vos no arrancás con teóricamente el 80%, asumiendo que el 20% es del jugador. Vos no arrancás con un 80, capaz que arrancás con un 60 y hay un 20 que es de un representante o de un particular y otro 20 del jugador. Y esas son situaciones que después cuando el Defensor termina vendiendo, que aparte ya de por sí vende con menos plata o a menor valor del que corresponde porque precisa la plata, termina siendo a menor costo. Es decir, si el jugador vale 5, pero yo como preciso plata ya, lo termino vendiendo a 3, y a su vez yo quiero un 20%, pero tenía un 80, ahora me voy a quedar con el 60. Y capaz que haciendo cuentas, si yo lo vendía a 3, capaz que me quedo con un poquito más de 1,5 millones de dólares. Y descontando impuestos y todo, y capaz que te quedas con 1.200.000 dólares de un jugador que vale 5. Y bueno, y eso pasa mucho en Defensor, pasa mucho. ¿Cómo se explica un club que vende o que alcanza o que forma o que pone en sub-20, selección de Uruguay, hablo, unos 10 jugadores por generación, unos 5, 6, 7 en planteles oficiales de sub-20, lo mismo para sub-17 y demás? ¿Cómo se explica que después por generación no saca tanta plata? Y Defensor, con quizás una de las mejores generaciones de los últimos años, como es la 2004 y anexo a la 2003 también, una generación campeona del mundo, que todavía no se ha ido en su totalidad, pero que es campeona del mundo, que antes de ello, antes del Mundial, y ahí también explica el porqué, antes del Mundial vendió a Maturro y a Ferrari, y que luego de él mismo vende a Sebastián Boselli a River Plate, y a Matías Abaldo lo presta a Gimnasia de Grima de la Plata. Todos a un costo menor. Maturro unos 3 millones y algo, que termina siendo balón de plata en el Mundial Sub-20. Andrés Ferrari unos 2 y pico, casi 3. Siempre sabiendo que se recibe menos plata, por lo que expliqué anteriormente. Sebastián Boselli 3.400.000 dólares más o menos. Y también se termina recibiendo
a duras penas capaz que 2 millones de dólares. Matías Abaldo, que es un préstamo con opción a compra, entonces como que no terminas aprovechando y sacando producto de ello. Capaz que esta situación es verdad, vendiste tantos jugadores que hiciste que vos puedas paliar el déficit operativo del año. Y capaz que el superávit fue unos 300 mil dólares del 2023. Y no alcanza, porque es una situación capaz que ideal por la cantidad de jugadores que pusiste en una sub-20, que es el tope máximo a nivel juvenil. Sin embargo, no le sacás provecho prácticamente. Entonces, si esta es la mejor situación, ¿qué va a pasar en un año promedio? O en un año que no vendas tanto. Ahí creo que se va a seguir complicando aún más la situación. Que es una situación que igualmente a día de hoy sigue empeorando, porque aumenta el pasivo, porque es verdad que cierta parte dio superávit con esos 300 mil dólares. Sin embargo, la situación empeora, porque cada 10, 11 de cada mes hay que hacer malabares para pagar los sueldos del presupuesto mensual, toda la parte de funcionarios, jugadores, cuerpo técnico, fútbol, básquetbol, parte social, atletismo, etcétera, 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 masculino, femenino. Hay que hacer malabares, hay que pedir unos 400, 500 mil dólares por mes para conseguir ese dinero. Y no es fácil, no es fácil hacerlo. Y es donde se hace malabares, donde ya golpeás puerta por puerta y llega un punto que nadie te presta plata. Porque no sos confiable, los bancos no te prestan plata, porque hay prestamistas particulares que no te dan plata, porque saben que es plata que quizás no recuperan nunca, porque a un ex dirigente se le debe más de 5 millones de dólares, porque como bien informó Buizán en su cuenta de Twitter y en Sport 890, Defensor le debe más de 2 millones de dólares a Tenfield. Es una deuda, aclaro, que data del año 2007 con el pase de Maximiliano Pereira a Benfica. No es una deuda nueva esa, es una deuda que tiene más de 15 años. Con otros prestamistas que también se le debe un montón de plata y que terminás o pidiendo plata con intereses de un 6-12% anual, que termina alcanzando niveles muy altos, o que pedís plata pero en realidad lo estás canjeando por porcentaje de jugadores, y ahí es donde arranca lo que mencioné antes. Capaz que de un jugador, como pasa con Matías Rocha, hay un porcentaje de su venta que se promete por un préstamo que se da, y después se termina yendo por 180 mil dólares, y Defensora tenía que pagar un préstamo que pidió antes y aún debe plata de ese préstamo, que son unos 100 mil, 200 mil dólares. Entonces, no tiene sentido, no se ve el fondo. ¿Soluciones? Yo no veo soluciones. Creo que hay que hacer un cambio abrupto para poder salir a flote y por lo menos respirar un poco más y poder decir, bueno, me paro acá y veo. Lo dicho, en diciembre del año pasado se evaluó este plan de formativas, o de jugar con muchos jugadores de juveniles, que es hacia la base con algunas incorporaciones, pocas de afuera. A día de hoy hay 11 en el plantel principal. Para mí el plantel principal de Defensor no está mal conformado desde ese lado, incluso creo que nos está faltando un poco más de jugadores. Bajo mi idea, bajo mi punto de vista, creo que la situación ideal es la que está planteando Defensor. Creo que para llegar a eso se puede ir escalonando para tener una base de jugadores pronta, una base de jugadores a proyectar y a apurar, lamentablemente, y otras tantas que ya sí están para hacerse cargo del equipo. Hoy el cuadro para mí está bien conformado, de hecho no hay tantos jugadores de afuera, y los que hay son hasta oportunidades de mercado. Algunos se van a enojar conmigo, pero creo que tanto Viacaba como Alfonso Barco, que son dos jugadores de afuera y que son suplentes, son oportunidades de mercado. Lo ideal es que estén y quizás no, pero te pueden taponear y son jugadores que no llevan tanto costo a Defensor. Igualmente creo que hay que bajar el presupuesto aún más, o es lo que se debería hacer porque no queda otra. Quizás no mueva tanto la aguja, bajar el presupuesto del fútbol o de diferentes áreas del club, pero algo hay que hacer. Primero es lo que creo que como en cualquier estamento de la vida, si uno se proyecta algo, uno planifica algo, debe cumplirlo o intentar cumplirlo a rajatabla, y esto no está pasando en Defensor. Y hay que hacer su mea culpa. Creo que Defensor además tiene que hacer un mea culpa a nivel dirigencial, a nivel lo que comunica la afuera. ¿Por qué? Porque a inicios del año pasado, o incluso Marcelo Méndez hacía mucho énfasis en esto, y ya Defensor comunicaba que estaba para pelear arriba, o que estaba para intentar competir y ganar un campeonato corto,
o meterse en Copa Libertadores. ¿Es lo que queremos todos? Sí, sin duda, es lo que queremos todos. Yo quiero ser campeón año a año. ¿Es lo que Defensor se puede permitir exigirse? Yo creo que no. Yo creo que Defensor no está en condiciones de exigirse. ¿Puede armar un proyecto austero con juveniles a año y medio, 2 años, 3 años, pensando en ello? Sí, obvio, y lo puede hacer y puede ser el campeón claramente. Como también puede pelear descenso, sin duda. Pero creo que debe estar claro el mensaje que se da puertas adentro para afuera. Y yo no sé si Defensor cumple en eso. Yo no tengo ningún tipo de problema personal, ni problema de gestión grande con esta dirigencia o con Alberto Guar, sobre todo, que es a quien voy a criticar. Creo que Alberto suele fallar a veces en algunos mensajes que da a la prensa, que creo que terminan perjudicando, terminan entorpeciendo un poco, o hasta incluso a veces terminan reflejando, porque uno lo habla con la gente de la interna y te dicen que se equivoca, termina reflejando algo que no es. Y creo que también es importante el mensaje de afuera para que el hincha lo entienda, para que el hincha cuando a la hora de exigir digan, pará muchacho, a mí me avisaron que la situación va a ser esta. Después ver el hincha cada uno entender o no, y que el club escuche o no escuche o tome en cuenta 100% la opinión del hincha. Pero al menos así razono yo. Yo como hincha tengo que entender que no, o por lo menos así pienso yo, que si a mí me dicen, mirá muchacho, va a pasar esto, probablemente pase esto. Y si no pasa esto, va a pasar esto, por esto, esto y esto. Póngame plata porque vamos a intentar fomentar esto, esto y esto. Y capaz que no vamos a salir campeón, y capaz que terminamos mitad de tabla, y capaz que nos metemos en Copa Sudamericana. Pero hay que saberlo, porque tampoco hay que hacerse trampa al solitario y decir, y bueno, yo primero pido juveniles, pero después a la primera de cambio estoy pidiendo resultados. Estoy exigiendo ya tener resultados. No, y no es así. No es así por parte del hincha, me parece, y no es así por parte del club. El club tiene que dar un mensaje claro. Creo que el club igualmente en la parte deportiva, también yendo al armado del plantel, tiene muchos problemas en los últimos años. Tiene problemas en la parte dirigencial, porque no se está cumpliendo este plan o este mecanismo que se votó en diciembre del año pasado, porque creo que en los últimos años Defensor ha sido un club dependiente del director técnico de turno. Es decir, la gerencia deportiva no sé si cumple un rol adecuado. Para mí viene fallando, con muchas incoherencias y con muchas decisiones que la termina tomando el entrenador de turno. Yo no digo que el entrenador de turno no tenga ni voz ni voto, es muy importante, es muy pesado. Pero hay cosas que ha ordenado Marcelo Méndez, como hay cosas que ha ordenado hoy Martín Barini. Y bien, bienvenido sea. Aplausos para Marcelo y para Martín Barini. Cosas que quizás no se ven en el día a día. No hablo de lo visual, hablo de la parte interna, parte de organización, parte de funcionarios, parte de mantener un mejor clima. Como también errores, porque hay errores, porque Marcelo Méndez también por ahí limitó, por ejemplo, en cierto momento la presencia de juveniles en cuarta división por una diferencia de división con el entrenador de cuarta. Y eso no puede pasar en Defensor. El área deportiva de Defensor no lo puede permitir. No puede permitir que el entrenador de primera y de cuarta hablen diferente idioma futbolístico. Que uno sea fútbol yoga bonito y el otro sea pumba para arriba. Que el 5 no pueda controlar la pelota porque sea de zaguero a 9, zaguero 9. Que llega un entrenador de turno y que no sabe cómo juega el 5 de cuarta división porque lo vio hacer así, dar la pelota pasar arriba. Y eso no puede pasar. Como que el zaguero no sepa conducir o intentar romper líneas, obviamente que lo tiene que saber, pero que no lo tenga tan aceitado porque hace 2 años viene practicando pumba para arriba. Y no es por echarle la culpa al entrenador de cuarta división, es porque Defensor como club creo que tiene que tener aclarado eso, tiene que tener ordenado eso, y no lo tiene, y falla. Y en el último año se fue Nicolás Olivera y pasó Gerardo de Miranda a ocupar ese cargo, que ojalá lo desempeñe de la mejor manera, pero yo no sé si Defensor hoy, cuando hablo hoy, el hoy es hace 4 o 5 años, trabaja de la mejor forma a nivel global de la gerencia deportiva. Insisto, termina dependiendo de lo que es un entrenador de turno, y eso no puede pasar. ¿Virtud del técnico? Sí, sin duda,
Pero capaz que el día de mañana te toca un entrenador que no se encarga de esas cosas, no le interesa porque no tendría por qué corresponderle. Y capaz que el Defensor ahí sí lo va a ver y va a sentir que la cosa no sale bien. Y porque no se puede quedar bajo ese concepto y bajo ese terreno. Entonces creo que el Defensor tiene muchas cosas por cambiar. Pero lo que más preocupa es la parte deportiva, la parte económica, sobre todo. Perdón, mejor dicho. ¿Qué se puede hacer? Hay muchas opciones, muchas cosas que se han barajado. Lo dicho, lo primero es el plan de ejecución made in Defensor. Después obviamente siempre bajar el presupuesto, pero también intentar vender. Como sea, pero vender y alcanzar capaz que los 5 millones de dólares de presupuesto anual. No lo sé, no lo tengo claro, pero más o menos debe ser por ahí. Después, hay que ver también en un momento sentarse y decir, ¿para qué estamos? ¿Estamos para asumir que Defensor, por ahí, las aspiraciones tienen que ser de un equipo de mitad de tabla de aquí a 10 años? O por lo menos las obligaciones. Por ahí después es lo que te digo, o lo que digo. Uno arma una base, un proyecto a 2 años, con juveniles, con gente relativamente a costo bajo, con un buen proyecto, con scouting, con videoanalistas bien armados, pensando en lo mejor para el club, y capaz que con un presupuesto bajo, como muchos clubes, pueden competir más alto de que quizás con un presupuesto más alto. Yo no digo que no, pero hay que entender que si no pasa, no hay que enojarse. Vuelvo a lo mismo, si yo espero 8, yo no me puedo enojar si no doy 10. Me tengo que enojar si no doy 7, si no doy 8. O si me dicen, mirá, es entre 6 y 8, no me puedo enojar si no doy 10. Me tengo que enojar si doy 3, si doy 4, no si doy 6 o 8, que es lo que está esperado. Es fútbol, sí, es fútbol, pero hay que saberlo. También para dónde apuntar y cómo como club uno debe manejarse, debe criticar y debe esperar y enfocar hacia ese lado. Después, eso como autocrítica a nivel club, del hincha y de la dirigencia. Después, a ver, hay que evaluar realmente si el Defensor no está en una situación que debe evaluar la sociedad anónima deportiva. Creo que hoy en día las sociedades civiles, en el fútbol uruguayo y en el mundo en general, le queda poco tiempo. Yo no digo que sea lo ideal, una sociedad anónima, no te asegura nada, porque depende de muchos factores, de la gente que esté a cargo, de la gente que esté encima, de las decisiones que se tome, si respetan o no la idiosincrasia del club, y aparte que no es lo mismo, con todo respeto, asumir una sociedad deportiva en Torque, que es un club sin gente, sin presión, un club prácticamente a cero, ni tampoco en Racing, que es un club que tiene gente, es verdad, tiene su barriada, pero que no tiene las aspiraciones deportivas de Defensor, o que nunca tuvo esa presión tan alta, o hacerlo en Defensor Sporting, que es un cuadro que tiene gente, mucha gente, que tiene mucha presión, que ya tiene una historia de hace muchos años, es el cuadro más regular, sacando a Nacional y Peñarol a nivel fútbol uruguayo, que compitió muchas veces en Copa Libertadores en Sudamericana, que compite casi siempre a nivel uruguayo, o su objetivo no debería ser bajar del tercer puesto, de pelear un campeonato. No es lo mismo. Es complicado, sí, es complicado. Y todavía asumir un club con una deuda enorme, capaz que una deuda de 10 millones de dólares y un pasivo de 20 millones. Sí, claro, no es fácil. Y yo, empresario, voy a la Defensora a quemarme, a tener que poner 10 palos de una o poner 5 palos de una y refinanciar y saber que capaz que por 5 o 10 años vendo y no recibo prácticamente nada, solamente es para acomodar el club. Y no es una situación ideal, pero capaz que hay que evaluarlo a ver si hay gente capacitada o gente que quiera hacerlo. Y si el Defensor está dispuesto a hacerlo, capaz que el hincha y el socio Defensor no está dispuesto a hacerlo y es válido. Si se ha evaluado la parte SAD, no se ha evaluado de forma ciencia exacta, sí, en el boca a boca del dirigente o del socio sin duda que se manejó de forma informal. No se puede escapar a eso. Creo que en algún momento o se debería estar evaluando solamente para intentar encontrar un camino nuevo, un camino diferente, un camino distinto. Después, si considerará o no. Con respecto a los complejos deportivos, que es algo que viene siendo noticia en los últimos meses, el canje de Pichincha, que se va a evaluar seguramente sobre el mes de junio, julio, según lo que se habló ayer en la asamblea, no tiene nada que ver con la situación del club. Nada que ver. No hay que mezclar los tantos. Que Defensor esté evaluando el canje del complejo Arzuaga no significa que Defensor lo haga porque necesita dinero para ello. Es más, la plata que se reciba en base a este canje
no se va a abocar, ¿no? La idea no es abocarla en deudas, es abocarla en patrimonio, para que el patrimonio de Defensor crezca y tener incluso una espalda mayor. Habrá que ver si después si está bien o si está mal. Yo no soy experto ni sé tanto de la parte de contaduría ni la parte económica. Los que saben, los que yo he preguntado, me dicen que es una locura abocarlo de deuda, sino que hay que hacerlo en patrimonio. Yo me pregunto también si es necesario seguirlo a rajatabla 100% y no dividir cierta parte de la parte económica o sacarte de cierto aprieto, porque en realidad uno debe evaluar también todos los escenarios, pero lo de Pichincha, hablando mal y pronto, sería para un canje de terreno. Te dan un terreno nuevo, muy cerquita seguramente del complejo Arzuaga a día de hoy. Se evalúa también por el tema de la locomoción para juveniles. Sería un complejo nuevo, un complejo que te lo hacen, según lo que me han dicho, igual o hasta mejorado con respecto a lo que es a día de hoy. A día de hoy Pichincha no está bien, hay que saberlo y hay que entenderlo, no está bien. Sí que se mejoró en los últimos años, se cambió, creo que en el año 2021 se mejoró, incluso eso aumentó su valor en el patrimonio. Hay canchas sintéticos, se le puso luces, las viejas del Francini y demás, pero no estaba bien Pichincha, no está bien y es algo que si no se hubiese evaluado esto, no se canjea, va a haber que evaluarlo y va a haber que decir, muchachos, ¿qué hacemos? Porque Pichincha se viene abajo como se está viniendo abajo el estadio Francini. Hay que saberlo. Resumiendo la parte del complejo Arzuaga, esto es una oportunidad de mercado, no es por las deudas, hay que saberlo y hay que aclararlo. Es una oportunidad de mercado, es porque el terreno viene aumentando, no sé si exponencialmente, pero sí de forma bastante elevada, bastante rápida. En 2019 creo que estaba tasado unos 9 millones de dólares y hoy alcanza los 25 millones de dólares. Aumentó un montón en los últimos años y esto sigue aumentando, entonces tampoco hay que apurarse y hay que evaluar bien la situación del club, la situación del complejo Arzuaga, si realmente corresponde hacer este canje o no. Repito, es una oportunidad de mercado. Sería un canje de terreno por un terreno cercano ahí al Camino Carrasco. Sería el dinero, la idea de la dirigencia es abocarlo al patrimonio para mejorar el Francini y para terminar la fase 3 del estadio del 21 de septiembre. Con respecto al Francini, en los últimos meses se aprobó se firmó, mejor dicho, un memorándum que da pie a avanzar con finiquitar datos de un proyecto para el Francini. Un proyecto que vendría con un tercero que sería a cargo del predio durante unos 20, 30, 40 años. Mejorarían las condiciones del estadio, las tribunas serían de otro material, se crearían oficinas, un patio de comidas, diferentes formas para mejorarlo y diferentes cosas ahí. Ahora vamos a ver un poco de lo que es este proyecto. Pongo la foto acá en pantalla, ampliaría un poquito lo que respecta a la capacidad del Francini. Incluso se evalúa techar la tribuna Punta Carretas José Ricardo de León, que cambió de nombre y que luego les contaré sobre el final del video, que es lo que se aprobó en asamblea. Y nada, la idea es mejorar el espacio y mejorar el estadio. El estadio se viene abajo, está muy mal, incluso hay tribunas por momentos con, no sé si peligro de derrumbe, pero sí con tablas que se han roto y demás, y no está bien el Francini, hay que saberlo también. Y bueno, creo que es una buena oportunidad. Hay que evaluarlo, hay que conseguir los sponsors y conseguir la plata, conseguir que se haga un proyecto mayor y en base a eso también se llamará a asamblea y se evaluará cómo se va a evaluar el tema del complejo Arzuaga. Creo que son oportunidades de mercado que no significan que sean por las deudas, es justo saberlo. Situación de Defensor. El club no está bien, la auditoría puso una frase en el balance que a mí me preocupó y que generó la duda y pregunta de uno de los socios. Y es que la frase, más o menos, me voy a tomar el atrevimiento de leerla, dice: indican la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la institución para continuar como negocio en marcha. ¿Defensor puede desaparecer? Yo creo que es muy difícil que Defensor Sporting como institución desaparezca por la espalda hablada previamente de la parte de patrimonio.
por lo expuesto anteriormente, porque creo que Defensor tiene un activo grande, hoy en día continúa teniendo las mejores formativas del país. No es lo mismo un club quizás con una capacidad menor, y no quiero entrar en chicana, no lo malinterpreten, un club con una capacidad menor, con un presupuesto menor, con diferentes inversiones menores y gastos, etcétera, etcétera. Quizás un club como Danubio, que por ahí tiene un pasivo de unos 5 millones de dólares, no es lo mismo para Danubio, 5 millones de dólares de pasivo o afrontar ciertas deudas, para Defensor Sporting una situación de 20 millones de pasivo. ¿Está peor Danubio? No, yo no estoy diciendo eso. Danubio no está bien tampoco. Danubio, como otros tantos clubes de sociedades civiles. River Plate, por ejemplo, es otro de ellos. A lo que voy es que Defensor tiene una solvencia, o no sé si solvencia es la mejor palabra a día de hoy, pero Defensor tiene más motivos y más gastos y más formas de recibir dinero. Por la parte social, por la estructura formativa que hoy lo hace así todo a seguir manteniendo, y creo que la base fundamental del club es la venta de jugadores, y eso a donde se apunta, porque si no, no existiría directamente para bancar eso. Es un número preocupante. No es lo mismo deuda que pasivo, no es lo mismo cuenta corriente que no corriente a pagar en este año, y si no tenés la plata tenés que refinanciarlo, y ahí es un problema porque con las refinanciaciones y los cambios de intereses a veces es donde se te van y se te complica cada vez más la situación con los préstamos. Hay otras que no, hay préstamos con un interés anual de 6% anual, otros de 12%, otros más grandes pero en pesos. Pero sobre todo hay préstamos que se hacen que son para pagar el presupuesto mensual, y esto no puede pasar en Defensor, no puede estar pasando. Pedir préstamo para pagar mes a mes, prestamistas que ya no te dan plata, y que sobre todo a veces terminan siendo que te prestan plata pero en realidad te lo están canjeando por porcentaje de jugadores. Y cuando Defensor canjea el activo, cuando Defensor regala o vende a bajo costo, porque en definitiva es una venta de porcentaje de jugadores, y capaz que no queda otra. Yo no estoy criticando, y no puedo tampoco dejar de mencionar que el dirigente pone horas de él, de su familia, horas por fuera del trabajo, porque esto no es algo remunerado, y le pone pienso. Yo no digo que no, pero quizás uno de los problemas que yo tengo, una de las teorías que yo tengo, es que creo que la situación ideal para el dirigente hasta sería que el dirigente sea remunerado. Es una contradicción quizás con la situación a día de hoy de Defensor, pero creo que Defensor, el club en general, el club de fútbol en general tiene que tener gente capacitada para dirigir un club. Y el hecho de ser dirigente no te hace estar capacitado, o el hecho de ser del ambiente del fútbol no te hace estar capacitado. Sí, hay gente que tiene conocimientos de contaduría, gente de tesorería, parte de comunicación, etcétera, 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 liderazgo, todo. Pero falta un poco más a veces no alcanza con eso, hay que estar preparado. Yo tampoco estoy diciendo que haya gente que no está preparada, pero creo que es algo a tener en cuenta. Por ahí la situación ideal sería que el dirigente tenga un salario fijo del club en general, no estoy hablando de Defensor, porque incluso hasta te puede llegar a hacer que puedas evitar ciertas cuestiones con meter la mano en la lata y todas esas irregularidades que se vienen dando en la historia del fútbol en general. Pero sin ánimos de irme de terma, creo que es complicado, es una situación complicada la de Defensor. Un club formador, un club que, si me pongo a repasar la cantidad de jugadores que han pasado en los últimos años, uno se asombra cómo la situación está a día de hoy y cómo llega a eso. Porque se dio a préstamo a Matías Abaldo, Matías Rocha de la Arauca, de Portugal, Facundo Mayo, un jugador de afuera, se obtuvo dinero por una transferencia a Rosario Central, Lucas Paul de los Santos a Puebla, Andrés Ferrari a Villarreal, Sebastián Boselli a River Plate de Argentina, Luciano Boggio a Lanús, Alan Maturro a Génova, Ramiro Cristóbal a River Plate uruguayo, Matías Ocampo River Plate uruguayo, hoy en Liverpool, Nacho a La Quintana a Peñarol, Vicente Poggi, Pablo López, Gonzalo Napoli, Facundo Milán
Alan Maturro, Gastón Álvarez, hoy está en Getafe y la está rompiendo, Juan Manuel Boselli, Emiliano Gómez, Joaquín Piquerés, Martín Rabuñal, el Zorrito Matías Suárez, Ayrton Cougo, Facundo Castro, Carlos Benavides, Gonzalo Carneiro, Maxi Gómez, Brian Lozano, Mauricio Lemos, Georgian de Arrascaeta, me paro por cierto, Felipe G2, Gastón Silva, Diego Laxalt, Diego Roland, y por ahí hay muchos jugadores que se me están escapando, que son jugadores formados en el club en los últimos años, y que los vendés, y sin embargo no hay plata, macho, no alcanza, y no sé por qué pasa, pero pasa. Creo que como club tenemos que hacer un mea culpa, tenemos que hacer un análisis. Creo que me aferro también a lo que se habló en la asamblea del 29 de abril. Y es que yo soy fiel estandarte, fiel defensor de la unidad del club. Una unidad que no tiene que ser hipócrita, pero que creo que hay que intentar llevar a la unidad como club, porque estamos en la peor época de la historia de Defensor Sporting, sobre todo por la importancia que tiene a día de hoy. Y no hay unidad, hace muchos años hay lucha electoral, eso no significa necesariamente que sea malo, pero Defensor, por lo dicho anteriormente. Defensor es un club que la gente se mira de reojo, entre la gente de Defensor y de Sporting, entre la gente de Defensor mismo, que se mira con recelo, siempre con una queja, siempre con un problema, siempre hay un pero, y no por atacar a la gente. Yo soy hincha de Defensor, yo soy la gente de Defensor también. Pero creo que tenemos que corregir eso. Estamos todos peleados entre todos, entre dirigentes que estuvieron del 2018 para atrás con los que están desde después. Y en definitiva, si uno se pone a repasar las listas de los últimos 20 años, 30 años de dirigentes, son todos los mismos dirigentes. Todos han estado en la misma lista, incluso del 2015 para atrás, en lista de unidad, en lista única. Entonces, ya está, muchachos. Sincerémonos, nos juntamos en un cuartito cerrado. Si quieren cagar a trompada, y no es lo ideal, no hay que cagarse a trompadas por la vida, pero quieren cagarse a trompadas para sacarse la bronca, háganlo. Cáguense a trompadas, háblense las cosas de frente, díganselo en la cara. Y listo, muchachos. Salimos de ahí, salimos del cuarto, somos todos Defensores Sporting. Vamos todos para adelante, nos juntamos e intentamos sacar a flote esto. Con ideas nuevas, con intentar dar vuelta al club de alguna forma, con lo que sea. Algo hay que hacer. Porque si no el club se va a la bancarrota, se va a la quiebra, y yo no quiero tener un Defensor Sporting del recuerdo. Es difícil, para mí sí, es muy difícil que el Defensor vaya a bancarrota. La situación es crítica, no hay que desapegarse de eso. La situación es crítica, el Defensor no está bien. Se hacen muchas cosas mal, muchas cosas mal. Bueno, creo que hay que intentar apelar a la unidad, intentar apelar a unirse, y sobre todo me apego al comentario inicial en la Asamblea General del 29 de abril, que es lo que venía a comentar. Producto de la muerte de Eduardo Arzuaga, tomaron la palabra Daniel Acevedo, dirigente histórico de Defensor, Fernando Sobral, último presidente campeón uruguayo, Dante Prato, Daniel Jablonca, Hugo Díaz, presidente interino de Defensor, Daniel Acuña, creo que también tomó la palabra, dirigente actual de Defensor, hablando de Arzuaga. Todos hicieron énfasis en lo mismo, en la preocupación de los últimos años del expresidente de Defensor, que fue quien dio pie a la fusión para Defensor Sporting, en que le preocupaba lo roto que estaba el club por dentro, de la falta de unión, de la falta de unidad, y creo que es a lo que hay que apelar realmente. Insisto con lo mismo, creo que Defensor tiene que unirse como club, es momento de unirse como club, es momento de sincerarse. Yo no digo que hoy en día no se trabaje todos juntos para ello, pero sí sé que hay diferencias entre muchas listas de Defensor, mucha gente de Defensor, que hay que intentar trabajar juntos, que cuando llega la comisión directiva tenemos que mostrar todas las cartas sobre la mesa, entre dirigentes, no moverse en bloque y moverse más como grupo, como dirigencia en general. Ojalá se pueda formar una idea de presidente que pueda liderar un poquito más esto, pero creo que si no nos sinceramos, si no hacemos un mea culpa y sobre todo no entendemos por qué Defensor llegó a lo que llegó, no vamos a cambiar. No vamos a cambiar. Creo que el club tuvo muchos errores en la parte deportiva con los juveniles en el 2019-2020, con errores de líder de timón, creo que ahí se le erró también, con planificaciones y con formas de manejarse, y bueno, evaluar también diferentes mecanismos de ventas, qué se hace, qué no se hace, qué se cumple y qué no se cumple.
pero hay que hacer un cambio ya porque el club se viene a pique. Insisto, por suerte creo que en la parte deportiva y en muchos estamentos del club en los últimos años se ha cambiado. Hoy creo que con Martín Barini hay una idea mucho más clara todavía, más de lo de Méndez, que fue muy bueno a mi gusto, porque cambió la esencia del club, cambió la energía, pero creo que con Martín Barini se ha cambiado, se ha avanzado, se viene mejorando. Es verdad que justo ahora estamos en una racha un poco negativa, de no ganar tantos partidos, por lo menos los últimos 3, pero es parte del proceso, es parte del pruebo y me equivoco y acierto y voy agrandando el plantel con juveniles, con los jugadores que tengo, que a mi gusto son 11, 12, 13 titulares y el resto juveniles. Ahora se agrandó un poco más con Soria, con Bunch, con Pacífico si se quiere. Agassi, que está en un momento bajo de nivel y es parte de... es normal que esto suceda, entonces hay que entenderlo. Hay una base de unos... ya a día de hoy unos 10 juveniles que han alternado en el proceso sub-20 del año 2025, el año próximo. Mauricio Amaro, Erico Cuello, Giovanni de Armas, golero, Lucas Agassi, Augusto Cambón, incluso Nicolás Campos, que hoy está en River Plate. No quiero que se me escape ninguno. Estaba Facundo Techera, que bueno, es una situación particular porque hoy no está jugando un defensor. Rodrigo Dudok, que es una de las grandes proyecciones que tiene el club. Entonces, hay jugadores, hay futuro, aún mantenemos esta esencia de formativas, somos y seguimos siendo las formativas más fuertes del país, pero insisto con lo mismo, hay que hacer un cambio, porque si no, el Defensor se va a pique, sigue a pique, y la situación no va a cambiar, no viene cambiando. Yo me fui con una tristeza bárbara de la asamblea de ayer, no porque no supiera de lo que viene pasando en Defensor, sino porque no noto unión, porque me fui caliente también con la poca gente que concurrió a la asamblea, porque después nos quejamos todos por redes sociales. Yo también me quejo, yo también debato en los grupos de WhatsApp y demás, pero el momento de ir y de participar y de enterarse, de informarse y de preguntar es en la asamblea. Y si después de la asamblea no vamos, muchachos, y yo qué sé, yo desde mi lugar hago el esfuerzo para intentar informar con lo que puedo. No siempre es lo que quiero, pero intento informar con lo que puedo. Pero nada, es el momento de que uno se entere, que uno pregunte y que uno sepa por dónde va la mano del club y la cara real del club, que es donde debe saberlo. Y invito a la gente que vaya a las asambleas, que cuando se dé la asamblea de Pichincha pueda hacerlo y que bueno, que Defensor Sporting pueda reflotar pronto. De acá a cuánto no lo sé. En la asamblea pasada se habló de 10 años para intentar ser viables si las cosas se acomodan. Pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20, como pueden ser 5. Lo que sin dudas creo que hay que hacer un cambio, hay que intentar unirse y hay que intentar pensar y liderar, acercarse al club para que el Defensor Sporting Club continúe siendo la tercera institución más fuerte del país por afano. Líder en fútbol, líder y el más grande y el decano del básquetbol uruguayo y la potencia más fuerte del atletismo del Uruguay.